Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las propiedades de los materiales para la manufactura. En el presente video se presenta un breve resumen de las características más importantes de diferentes materiales que se deben tener en cuenta al momento de considerar procesos de manufactura que involucren estos materiales, tomando como referencia la información contenida en el libro guía en los capítulos 4, 5, 6 y 7. Hablamos de la clasificación de los materiales y la manera más general de clasificación de los materiales es la siguiente. Se clasifican en metálicos y entre los metálicos están los ferrosos y los no ferrosos. Y los no metálicos están los orgánicos y los inorgánicos. Iniciamos con el resumen para el capítulo 4, que hace referencia a las aleaciones metálicas. En este capítulo se habla acerca de las aleaciones metálicas que se emplean con mayor frecuencia para la industria en su estado puro, características necesarias para ser empleados en procesos tales como la resistencia, dureza, ductilidad, tenacidad y resistencia al desgaste. Por tal razón, es necesario efectuar alteraciones a la pureza del metal puro, con elementos que alteran su estructura interna, además de someter el resultado a tratamientos térmicos para lograr su uso posterior. Por ejemplo, en piezas automotrices se busca una dureza y resistencia al desgaste que permita a la pieza funcionar en condiciones extendidas de trabajo, sacrificando la ductilidad de la pieza. Las aleaciones se presentan en dos formas básicas: soluciones sólidas y compuestos intermetálicos. La aleación más importante es el sistema de hierro-carbono, que incluye hierros fundidos y aceros. Los mecanismos que se emplean para endurecer las aleaciones se basan en el cambio drástico de temperatura, variando las velocidades de templado dependiendo de la aleación y las propiedades que se quieren mejorar. Los tratamientos varían, incluyendo los diferentes tipos de endurecimiento superficial y recocido. En el capítulo 5 hace referencia a las aleaciones y metales ferrosos. Los metales ferrosos, como su nombre lo indica, su principal componente es el hierro. Sus principales características son su gran resistencia a la tensión y dureza. Las principales aleaciones se logran con el estaño, plata, platino, manganeso, vanadio y titanio. Su temperatura de fusión va desde los 1360 grados centígrados hasta los 1425 grados centígrados, y uno de sus principales problemas es la corrosión. En este capítulo se detalla la producción y propiedades generales de las aleaciones y metales ferrosos, lo cual indica su contenido de hierro. Se pueden clasificar en aceros al carbono y aleados, aceros inoxidables, hierros fundidos y aceros fundidos. Cada uno de estos tipos de aleaciones tiene diferentes características y aplicaciones en la industria, además de su moderado costo de producción y su gran disponibilidad en el mercado. Los aceros suelen ser clasificados dependiendo de su contenido de carbono. Según el contenido de carbono se pueden clasificar en aceros al bajo carbono, con contenido con menos de 0.30% de carbono. Se pueden clasificar en aceros al medio carbono, con contenido de carbono entre el 0.3% y 0.6%. Y los aceros al alto carbono, con contenido de carbono mayor al 0.6%. Al aumentar el contenido de carbono se logra una mejora en la resistencia mecánica, resistencia al desgaste y de la dureza. Aparte de esto, los aceros que contienen otros elementos se denominan aceros aleados, que contienen entre otros cromo, níquel y molibdeno, los cuales también aportan a la resistencia del acero.
También existen los aceros de alta resistencia y baja aleación. Una clase de acero usado muy frecuentemente es el acero inoxidable, que contiene cromo como principal elemento. Para aquellos aceros que se emplean como herramientas para la producción de otros productos, es necesario determinar el acero idóneo que permita trabajar bajo condiciones de desgaste alto y con cambios significativos de temperatura, por lo cual habrá aceros más idóneos que otros para llevar a cabo estas tareas. El capítulo 6 hace referencia a los metales no ferrosos y sus aleaciones. Los metales no ferrosos, por lo regular, tienen menor resistencia a la tensión y dureza que los metales ferrosos. Sin embargo, su resistencia a la corrosión es superior. Su costo es alto en comparación a los materiales ferrosos, pero con el aumento de su demanda y las nuevas técnicas de extracción y refinamiento, se han logrado abatir considerablemente los costos, con lo que su competitividad ha crecido notablemente en los últimos años. Los principales metales no ferrosos utilizados en la manufactura son aluminio, cobre, magnesio, níquel, plomo, titanio, zinc, entre otros. Todos estos con amplias aplicaciones y diferentes elementos que intervienen en su producción significativamente pueden ser optimizados con estas aleaciones. Incluyen la resistencia mecánica, tenacidad, dureza y ductilidad, resistencia a temperaturas elevadas, a la oxidación, entre otras. Se puede destacar las aleaciones de aluminio, cuyos productos son de alta resistencia con relación a su peso, resistentes a la corrosión, y lo cual los hace atractivos para su uso expuesto al ambiente, además de su facilidad de formabilidad, y que no es magnético, es usada a escala industrial y también en los hogares en bastantes artefactos como recipientes y electrodomésticos. También es aplicado en el sector automotriz. Por otra parte, otro de los metales más abundantes y más usados es el magnesio, el cual es más ligero, por lo cual sus aleaciones son ampliamente empleadas en artefactos aeronáuticos, artículos deportivos. El cobre tiene aleaciones con propiedades similares a las del aluminio. Estas resultan atractivas para aplicaciones con combinación de cualidades eléctricas y mecánicas, así como térmicas de alta conductividad y la característica de no ser magnético, así como el magnesio. Además de estas aleaciones convencionales y aquellas que se realizan con metales preciosos como el oro, la plata y el platino. Entonces, como se ha visto hasta el momento, los materiales poseen diferentes características dependiendo de sus elementos constitutivos o su proceso de fabricación, por lo cual para seleccionar el material idóneo para realizar o servir en alguna función es necesario identificar las necesidades que se buscan, suplir con las propiedades del material y efectuar una comparación de aquellos que produzcan reacciones similares. Por último, vamos a hablar y hacer referencia al capítulo 7 que hace referencia a los polímeros. En este capítulo se abarcan las propiedades generales y aplicaciones de los polímeros, donde se destaca su ventaja en ciertos aspectos sobre los materiales metálicos estudiados anteriormente. La principal ventaja radica en la parte de costos de producción y la facilidad de fabricación. Es muy común referirse a los polímeros con el término de plástico y se caracterizan por ser formados por cadenas de moléculas de gran tamaño, y su utilización es extendida a productos de consumo o industriales, debido a que propiedades como la dureza, resistencia a la corrosión, baja conductividad térmica y densidad pueden ser bastante mejor que las que presentan aleaciones metálicas empleadas en los mismos trabajos. El polímero, al ser una cadena de moléculas, se diferencia por la forma y el tamaño de la molécula básica con la cual se forma la cadena, y la forma en las que éstas se unen se lleva a cabo por medio de reacción de polimerización.
donde dependiendo de la cantidad de unidades básicas, es decir, el tamaño de la cadena, es posible establecer el grado de polimerización y su peso molecular. Estas propiedades, entre otras, permiten determinar las propiedades mecánicas del polímero y la necesidad de adicionar diferentes tipos de aditivos para mejorar ciertas características. Los polímeros se pueden clasificar en termoplásticos y termofijos. Como el prefijo termo indica, la temperatura juega un papel importante en el comportamiento de los polímeros. Los primeros, o sea, los termoplásticos, se tornan blandos y deformables con la elevación de la temperatura. Ejemplos: el vinilo, acrílico, el nylon. Mientras que los segundos o los termofijos no se tornan blandos con la elevación de la temperatura por el hecho de que son más rígidos y duros. Ejemplos tenemos el poliéster, la melanina, uretano, epoxi, entre otros. Finalmente, como principal problema conocido de los polímeros está su difícil desecho y la poca capacidad de reciclado que pueden llegar a presentar, por lo cual es importante lograr que los polímeros puedan ser biodegradables o entrar en el ciclo de reciclado de una forma más directa, con menor impacto ambiental, por lo que la investigación y el desarrollo apunta a lograr estos objetivos, sin comprometer las propiedades y ventajas de los polímeros. Eso es todo el resumen de la guía. Muchas gracias.